Usted le puede decir a la persona que está a su lado, estás invitado. Porque usted está invitado a la casa de Dios. Porque en este día usted es el convidado principal para celebrar la mesa del Señor. Oiga, usted responde de una manera o de otra, pero la invitación es para todos. La invitación nos la hace Jesús a todos en este día. Cuenta una película que una embarcación zozobraba, en realidad un transatlántico, y que las reglas de seguridad para momentos de emergencia en esa embarcación sugerían buscar un lugar particular en una cámara sellada, pero en el interior, es decir, en la parte más profunda y hacia la hélice de esa nave. Y que según la trama de esta película, en la medida en que ese transatlántico iba zozobrando, es decir, que iba virándose, la tendencia era que la quilla iba a quedar en la parte de arriba y la cubierta introducida en el mar. Así que, de acuerdo al argumento del guión, había un estratega dentro de esa embarcación que dirigía en medio del caos a algunos sobrevivientes que logró encontrar a su paso en medio de la crisis y del desespero, y algunos muy pocos atendiendo al reclamo de aquel que sí sabía dónde encontrar un lugar seguro dentro de esa nave para la eventualidad que se avecinaba. Decidieron que sí. Quizás en un segundo o en fracciones de segundos tuvieron que ponerse a pensar, esto será lo más conveniente para mí. Y finalmente en esas milésimas de segundos aceptaron que iban a seguir a aquel guía, a esa cámara segura que él les anunciaba en un grito de desespero que había en el interior de aquel barco, y que de acuerdo a su experiencia era la única manera de salvarse. Finalmente ese puñado de personas se salva por seguir el consejo de aquel hombre. Es una historia dramática que quiere resaltar lo que en ocasiones pasa en nuestra vida. Y hoy yo no quiero hablar de la palabra crisis. Yo creo que esa palabra está bastante gastada. Se habla de crisis en todos los lugares. Se habla de las crisis en todas las dimensiones de la vida. Y me parece que su uso es tan redundante que parecería que a veces pierde el sentido, aun cuando tengamos que reconocer que la crisis es parte de la realidad que vivimos, que hoy nuestro pueblo vive una gran crisis en todos los niveles. Así que no es una sugerencia desde la reflexión la que les hago en esta mañana para decir que menosprecio la realidad de la crisis. No, no es eso lo que pretendo. O decir que nos metamos dentro de una burbuja para no reconocer la realidad que nos circunda y que vemos todos los días. No, la crisis es tan real como real es la vida.
Pero lo que yo quiero aquí apuntar en esta mañana es que la crisis, mis amados hermanos, no tiene la última palabra en la historia de nuestra vida. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que la crisis de su vida, la suya, la personal, la que usted sufre en este momento, no tiene la última palabra? ¿Cuántos creen que el horizonte no se ha cerrado para usted de manera definitiva? ¿Cuántos piensan que allí, cuando miramos y contemplamos el futuro, hay una esperanza que está descrita en la palabra de nuestro Dios? Así que cuidado, mis amados hermanos, con hablar de la crisis, porque la crisis puede ser contagiosa. Y en la medida que vamos hablando de que está en crisis, lo cual es real, otros se van contagiando también y van entrando en esa especie de nube y van convenciéndose de que no hay salida, de que todo está tan malo que no hay manera de mirar un horizonte donde contemplar un rayo de luz que se alce para decirnos que allí en ese punto hay libertad para nuestra vida. Oiga, cuidado, porque la iglesia quizás puede ser el último lugar, el último lugar donde la gente va a atisbar rayos de esperanza. Es posible que en nuestro país las cosas sigan empeorando, o puede ser que mejoren, ¿verdad? Yo no sé. Pero en el caso de que las cosas sigan empeorando, cuidado, porque nosotros no podemos decir que esa crisis es la última palabra para la vida de la iglesia. No, porque entonces tendríamos que invalidar lo que Dios nos ha dicho en la palabra. Y ese es el problema de la situación que se presenta en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 28. Que de manera sucinta se para a un profeta en nombre de Dios a decirle al pueblo que la opresión iba a terminar pronto. Oiga, ¿a cuántos nos gustaría escuchar que nuestra crisis va a terminar pronto? Dígame sinceramente. ¿A cuántos les gustaría escuchar o nos gustaría escuchar que la zozobra de nuestro barco, haciendo la analogía de que este país es nuestro barco, eso fue un sueño y eso va a terminar pronto? Oiga, hay profetas en nuestro tiempo que, hablando en nombre de Dios, traen un mensaje diferente a lo que Dios quiere hablar. Y en esta mañana a mí me parece que el libro de Jeremías nos da un consejo importante. Porque Jeremías le dice, cuando escucha la voz de Ananías, ¿verdad? Bueno, yo no sé si de una manera irónica, pero lo cierto es que le dice a las palabras de Ananías, cuando le comunica al pueblo de que la crisis va a pasar pronto. Él dice, amén, como decimos nosotros, ¿verdad? Amén, así se haga. Dios te oiga, sea hecho eso una realidad. Y le dice, pero, y ahí hay un pero importante. Hay que ver si eso se cumple o no se cumple. Y finalmente, por la historia sabemos que ese anuncio de pronta liberación no se cumpliría, por lo menos en el tiempo que había anticipado el llamado profeta Ananías. A lo que voy es, mis hermanos, que nosotros en nuestro tiempo tenemos que tener cuidado con las profecías que escuchamos. No importa si se trata de una profecía alentadora en el sentido de comunicarnos que hay una gran esperanza que va a sacarnos como si fuera una especie de varita mágica del lío en que estamos metidos como pueblo. O si por el contrario
La profecía nos anuncia que todo está cerrado, que no hay oportunidad, que en la vida no hay posibilidades. Porque es posible que en ambas no advirtamos la voz de Dios hablándole a nuestra vida, que siempre es una voz de bienestar para su pueblo. Por eso es que el profeta un poquito más adelante le dice, Dios le dice a Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo con relación a ustedes. ¿Pensamientos de qué? De bien y no de mal. Ustedes saben que los pensamientos de Dios para su vida son pensamientos de bien. Que no importa, bueno, no es que no importe, es que no empece a las circunstancias que nos toque vivir, las que sean, hermano, las que sean. Aquí podemos hacer un listado y no acabamos, pero las que sean. Esa situación no marca la última palabra en nuestra vida. Hay un horizonte que nos espera lleno de esperanza a la otra orilla. Y tenemos que mirar ese estratega que está dentro de la embarcación, que para nuestro caso se llama Jesucristo, y seguir sus pisadas, seguir su guía, de manera que podamos ir confiados, porque ese estratega nos va a meter en el lugar escondido dentro de la embarcación y allí no vamos a sufrir pérdida. Ahora hay que creerlo. Hay que creer que esa es una realidad para nuestra vida, que esa profecía que le dijo Dios a Jeremías, poniendo en entredicho a alguien que se había parado, hermanos, en el templo de Dios, a hablar en nombre de Dios y decirle: esa palabra no viene de Dios. Oiga, a mí me gustaría que si yo aquí un día me pongo a decir disparate, alguien de ustedes se levante y me diga: pastor, yo creo que usted está como que un poquito desorientado. Más vale que haya alguien que lo haga, porque en eso le va la vida a la iglesia, ¿sabe? En eso le va la vida a la iglesia, ¿sabe? Más vale que usted como pueblo use el discernimiento para saber si esa profecía o ese mensaje o ese anuncio, el que sea, tiene el toque de Dios, tiene el toque de la inspiración de Dios. Y eso se consigue cuando el Espíritu está en medio de su pueblo. Cuando hay un Espíritu Santo que dirige todas las cosas, que dirige al pastor, que dirige a la iglesia, que dirige a los ministerios. Y en ese sentido todos estamos en ese gran barco. Y no importa que la tormenta arrecie o que venga el tsunami, nuestra vida está asegurada en la cámara de Dios. Porque nuestra vida está en las manos de Dios. Así que ustedes le pueden decir lo que sea, pero esa palabra necesita el discernimiento del Espíritu de Dios. Espíritu que a mí no me cabe la menor duda que está aquí en este día. Espíritu que se pasea por esos asientos en esta mañana. El Espíritu que le dice a usted que esa palabra, la que sea que usted escuche, tiene la unción del Santo. Porque si no es así, usted tiene motivos para cuestionar la palabra que recibe. Y entonces ahí está dibujado. Jeremías realmente con un tostón, ¿verdad? Pararse en el templo de Dios para decirle a aquel profeta: yo creo que tú estás equivocado. También en el nombre de Dios. En el mismo nombre de Dios. Así que, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, en esta mañana, ese Dios que los invitó a ustedes a este lugar, vea que yo no sé cuántas complicaciones habría, pero ese Dios que permitió que usted esté aquí en esta mañana,
Ese Dios que, como decíamos en la lección, lo que quiere es que nuestra vida sea liberada, que nuestra vida sea salvada, que podamos cruzar al otro lado para allí encontrarnos en la presencia de Dios en una eternidad gloriosa. Ese Dios es el anfitrión de la mesa. Y ese Dios te invita a ti a comulgar en su presencia a través de estos elementos. Y finalmente, repito, usted responderá. Bueno, usted puede decir sí, puede decir no, puede decir tal vez, puede decir yo lo tengo que reflexionar porque me parece que mi vida no está del todo bien, ¿verdad? Lo que sea su argumento para presentarse delante de Dios en esta mañana. Pero yo quiero decirles con mucha seriedad, que la invitación para participar de la mesa del Señor lo que requiere es una abertura de corazón, una sinceridad de corazón en la que nosotros nos presentemos delante de Dios y le digamos: Dios, aquí está mi vida tal cual es, con las circunstancias que sean, y a través de la fe usted sentarse a la mesa con su Dios, con nuestro Dios. El pasaje pica y se extiende porque la historia comienza a contársenos desde el capítulo 26. Así que, ¿verdad?, esos versículos que les he leído sirvan solo como aperitivo para que ustedes sigan buscando aquella profecía que Dios envía y que podamos contrastarla con aquella profecía que, aunque se haga en nombre de Dios, no viene de su parte. Y ese reclamo de Jeremías parece bastante sencillo. Si se cumple la palabra, entonces la profecía es válida. Cuando lo miramos a la luz de nuestro tiempo, hoy también tenemos anunciadores del desastre. Pero a mí lo que me resulta intrigante es que sea el desastre la última palabra que se afirma. Como si no hubiera salida, como si todo estuviera perdido. Y la crisis, mis amados hermanos, la crisis, aunque no nos debe alegrar, pero la crisis a veces es la única manera, digo a veces es la única manera en que los seres humanos miramos para el cielo. Porque en aquel momento del desastre del navío, aquella gente que se salvó tuvo que detenerse, como les digo, aunque fuese milésimas de segunda, a mirar para el cielo y a decirle a Dios: Dios, esta es la única salida que tenemos, y seguir a aquel estratega que les dirigía en la dirección correcta. Y Dios, a través de su palabra en este tiempo de crisis, mis amados hermanos, nos está diciendo: el único camino para el ser humano salvarse en la eternidad, sí, pero también en esta vida, en esta situación, es esta bendita palabra de Dios. Alabamos a nuestro Señor por su bendita palabra. Así que cuando comulguemos en esta mesa, y le voy a pedir a los hermanos encargados dentro del equipo ministerial de la iglesia que se vayan acercando. Cuando comulguemos en esta mesa, hagámoslo en ese sentido de sí, naturalmente de adoración y de respeto, ¿verdad? Pero también
en un sentido de celebración, porque estamos celebrando la vida de Cristo dentro de nosotros. Estamos celebrando en este día que el Espíritu vive y habita dentro de cada uno de nosotros, que el Espíritu vive en la iglesia, que el Espíritu está aquí y se mueve como Él quiere cuando Él quiere. Así que en esta hora les invito a la comunión santa del Señor, que a no ser por su gracia, no nos tendría a ninguno de nosotros aquí en este día. Este es un acto de la bendita misericordia de Dios. Así que, en el nombre de Jesús, yo los invito, hermanos, en el nombre de Jesús, a participar de la cena del Señor.